Seguimos con el montaje del cuadro eléctrico y en este caso vamos a cablear la pulsantería al bornero. Para ello tendréis que utilizar el cable cortado a la medida que pone en la práctica y tendréis que identificarlo con el etiquetado acorde al esquema de bornero que tenéis en la misma práctica. Por ejemplo, vamos a empezar con el pulsador verde, que como veis tiene dos cámaras, la normalmente abierta o NO y la normalmente cerrada o NC. En este caso voy a empezar por la normalmente abierta, entonces tendré que buscar la cámara que tenga los contactos 3-4 o ponga NO. Voy a conectarla utilizando las etiquetas pertinentes. Por ejemplo, voy a utilizar la etiqueta S34 y la X34 porque voy a cablear este cable. Entonces hemos dicho la normalmente abierta, una vez la tengo localizada, ¿vale? Entonces el esquema me dice que en el 4 va la etiqueta S34 y de ahí va a la borna 4 que tiene la etiqueta X34. Este extremo es el que va en el pulsador, en la cámara abierta, en el contacto número 4. Luego aquí. Este cable tendrá que venir por aquí hasta el bornero, a la borna 4 hemos dicho. Para ello vamos a marcar con bridas un camino a seguir. Las apretaremos al final, ¿vale? Simplemente para que marquen por dónde va a ir el cable. Ahora simplemente nos encargamos de cerrar la brida, pero sin apretarla. Fijaros que las estoy dejando sueltas, ¿eh? Este proceso tenemos que repetirlo con todas las conexiones del cuadro eléctrico. Seguimos con nuestra cámara abierta y tenemos en el contacto 3 etiqueta S33 y X33 al otro extremo en la borna 3. Acordaros de crimpar siempre el contacto
el extremo del cable que va a la cámara, y luego cuando ya tengáis la medida, porque tendréis que ajustarla un poco, tendréis que recortar un poco por aquí, luego crimpáis ya la que va al bornero. Siempre repasar que esté bien cogido el cable antes de dejarlo como cableado, ¿vale? Antes de acabar, revisar que está bien cogido tanto en un extremo como en el otro. Bien, seguimos. Cámara cerrada. Vemos que al 2 va la etiqueta S32. Y este va a la borna 6, ¿vale? El S32 va a la borna 6 con la etiqueta X36. Y el otro extremo del contacto 1 va a la borna 5, ¿vale? Y en el contacto 1 tiene la etiqueta S31. Y este va a la borna 5 con la etiqueta X35. Esto mismo que he hecho yo aquí con este pulsador es lo que vais a tener que hacer con el rojo y con el otro de marcha, que es el negro. El negro es idéntico que a este, solo que cambian las bornas, obviamente, y el rojo solo tiene una cámara. Para el pulsador rojo, tened en cuenta una cosa. Está en serie la seta de emergencia con el pulsador, perdón, con la cámara normalmente cerrada al pulsador, que solo tiene esa. Entonces, solo vamos a poder cablear en esta práctica este cable de aquí. ¿Vale? Como la seta no la tenemos, el cable que va de la borna a la seta y el que va de la seta al pulsador lo dejamos para la próxima práctica. Una vez tenemos los pulsadores cableados al bornero y etiquetados adecuadamente, quedará conectar el soporte metálico de los pulsadores a la borna de toma de tierra. Para ello, en el esquema vemos que en la parte del terminal de ojal tenemos que etiquetar el cable con las etiquetas SPU. Y ahora con un tornillo doblamos un poco el terminal y enroscamos con la tuerca. Dejamos preparado el cable porque el soporte de pilotos también necesitará su cable
y los conectaremos los dos con una puntera doble aquí. Lo cortamos a la medida y lo dejamos. Lo que sí que podemos hacer es introducir las etiquetas en el cable y llevarlas hasta este punto para que no se pierdan, que sería la etiqueta X323.